Seguramente ya muchos conocen la historia del Pacto de Gijón, aquel partido correspondiente a la última jornada del Grupo 2 en el Mundial de España 82. Aquella tarde del 25 de junio en el Estadio del Molinón, las selecciones de Alemania Federal y Austria llegaban al tercer partido, sabiendo de antemano que una victoria por 1 o 2 goles clasificaba a los dos. Y que a su vez, esto dejaba eliminada a la debutante y sorpresiva Argelia, que había jugado un día antes su partido ante Chile, donde venció por 3 a 2. Cualquier otro resultado dejaba eliminado a uno de los dos europeos y le otorgaba la clasificación a los argelinos. Después de unos primeros 10 minutos con los alemanes atacando intensamente, Hrubesch marcó el 1 a 0, resultado que clasificaba a ambos. El resto del juego fue un bochorno absoluto donde los jugadores de ambos equipos se pasaban la pelota entre ellos sin intención de atacar. Fue tanta la vergüenza que los propios relatores de ambos países repudiaron este hecho, incitando a la audiencia a que apaguen sus televisores durante la transmisión. Al final, con el resultado más que predecible, tanto alemanes como austríacos avanzaron de ronda, logrando así su cometido de dejar eliminada a Argelia. Si bien los africanos protestaron y con mucha razón, lo cierto es que la FIFA no podía hacer nada al respecto para anular el resultado ni castigar a ambos equipos. Lo único que se hizo fue modificar a partir de allí los horarios para los juegos finales de la fase de grupos, evitando de esta manera que las selecciones sepan de antemano los resultados de sus rivales. Alemania y Austria se lograron salir con la suya, aunque el destino para ambas sería muy distinto a partir de allí. Mientras que la Mannschaft siguió siendo una de las selecciones más exitosas de Europa y el mundo, ganando 2 mundiales y una Eurocopa más, los austríacos empezaron a experimentar una debacle de la cual hasta el día de hoy no se pudieron recuperar. Algo que resulta curioso, ya que en décadas pasadas, esta selección fue una de nivel muy respetable en las competencias internacionales, teniendo equipos históricos como el Wunder Team de los años 30 o la propia generación de finales de los 70 y comienzos de los 80. Jugadores como Schachner, Krankl, Prohaska, Concilia, entre otros, formaron un interesante equipo que sorprendió en el Mundial de Argentina 78. Quedando por encima de Brasil en su grupo de primera fase y llegando hasta la segunda ronda, donde se dieron el lujo de derrotar a los propios alemanes en un partidazo en Córdoba. 4 años más tarde, llegaron a España con la intención de seguir creciendo, y tuvieron un comienzo más que prometedor, venciendo en el primer juego a Chile por 1 a 0. En aquel famoso día del penal errado por Caselli, y luego en su segundo juego vencerían a Argelia por 2 a 0. Para la tercera y última fecha, Austria llegaba en una posición muy cómoda, líder de su grupo sin haber recibido goles, mientras que sus vecinos los alemanes estaban obligados a ganar para no quedar eliminados. La única forma que los austríacos se queden afuera era perdiendo el partido por 3 o más goles, y con el gol alemán cayendo en apenas 10 minutos, el pánico se hizo presente en el equipo. Austria tenía en sus manos la posibilidad de salir a buscar el empate, un resultado que eliminaría por primera vez en fase de grupos a sus vecinos. Pero prefirieron no correr riesgos y no hicieron ningún daño, sabiendo que los alemanes tampoco harían el suyo, siempre y cuando se mantuvieran las cosas como están. Acá no estamos diciendo quién es el más culpable de los dos, porque el acto de ambos fue deplorable, pero el caso de los austríacos sorprende más, teniendo en cuenta que fueron ellos los que se dejaron ganar. Pero en fin, finalizado el pacto y el papelón, Austria pasó a la segunda ronda del grupo D, ubicada con las selecciones de Francia e Irlanda del Norte, en busca de un lugar en semis. Lo cierto es que la aventura austríaca se acabó en dicha instancia, primero cayendo por 1 a 0 ante los franceses y cerrando su participación empatando a 2 goles con los británicos. El mundial para Austria se terminó, pero es a partir de aquí donde comenzaría una supuesta maldición. ¿Puede ser que el karma por haber entregado el partido con los alemanes haya surtido efecto? La selección nunca más volvió a ser la misma. Para México 86 se esperaba que jugaran su tercer mundial consecutivo. Sin embargo, quedarían por debajo de Hungría en la lucha por la clasificación directa, y la menor diferencia de gol con respecto a los Países Bajos le impidió jugar la repesca. En Italia 90 regresaron, aunque ya sin la base del 78 y el 82, el equipo comandado ahora por su máxima figura, Toni Polster, obtuvo la clasificación a la cita como segunda de su grupo por detrás de la Unión Soviética, aventajando en 2 puntos a sus perseguidores de Turquía y la Alemania Oriental. En tierras italianas, sin embargo, la labor del Wunder Team sería todo menos maravillosa. En su primer partido se vieron las caras nada menos que ante la selección anfitriona. Y si bien a la Azzurra le costó mucho perforar la defensa austríaca, finalmente lo consiguió a los 79 minutos, con la aparición de Totò Schillaci, marcando el gol que hizo la diferencia. Obligados ahora a sacar los 2 puntos contra Checoslovaquia, los austríacos se vieron incapaces de hacerle daño a sus rivales, quienes lograron el triunfo gracias al gol de penal de Bilek. Con 2 derrotas en sus 2 primeros partidos, la eliminación estaba casi sentenciada, pero todavía quedaba la remota chance de avanzar como una de las mejores terceras. Esto siempre y cuando, si vencía en el último partido a Estados Unidos, y a su vez rogaba por otra combinación de resultados en los demás grupos.
Austria hizo su trabajo y venció por 2-1 a los norteamericanos, pero no sería suficiente para avanzar, ya que en los demás grupos no se dio ningún resultado que los haga clasificar por la ventana, quedando así, junto con Escocia, como una de las dos peores terceras incapaces de avanzar. Rumbo a Estados Unidos 94 harían unas eliminatorias para el olvido, quedando cuarta con apenas 8 puntos por debajo de Suecia, Bulgaria y Francia. En aquel famoso grupo donde los galos la pechearían de forma colosal, siendo los austríacos meros espectadores en la lucha por ese boleto. Y hablando de Francia, para 1998 parecía que Austria volvía a destacarse, tras quedar como líder en un grupo muy parejo por encima de Escocia, y a su vez dejando sin mundial a Suecia, que venía de salir tercera en Estados Unidos. Sin embargo, la decepción fue total cuando en el mundial el equipo austríaco mostró una imagen muy pálida. Contra Camerún empezaron en desventaja con el gol de Njanka y casi pierden, hasta que Polster rescató el empate en tiempo de descuento. Ante Chile la historia fue la misma, la roja se adelantó en el marcador gracias a Salas, pero Austria lo pudo empatar nuevamente en el descuento con el gol de Bastic. Pero la suerte no dura para siempre, y ante Italia se vieron desbordados, tras los tantos de Vieri y Roberto Baggio. Y si bien por tercera ocasión consecutiva lograron anotar en tiempo de descuento, tras un penal convertido por Herzog, esta vez no sirvió para evitar la derrota, quedando fuera tras sumar 2 puntos producto de 2 empates, ubicándose debajo de italianos y chilenos en la fase de grupos. Esta sería además la última ocasión hasta la fecha donde Austria logró clasificarse para un mundial, ya que a partir de allí serían solo frustraciones. Para Corea-Japón 2002 quedaron en el segundo lugar de la clasificación por debajo de España, pero en la repesca interna cayeron en duelo de ida y vuelta ante Turquía, cayendo por la mínima en Viena y siendo aplastados por 5 goles en Estambul, logrando un contundente 6-0 global para los otomanos, que clasificaron al Mundial, donde lograrían la medalla de bronce. Para Alemania 2006, los austríacos no lograron clasificarse a la repesca tras quedar terceros por debajo de Inglaterra y Polonia, quienes les sacaron mucha ventaja. Lo mismo ocurriría rumbo a Sudáfrica, esta vez ubicándose detrás de los equipos de Serbia y Francia. Un poco más cerca estuvieron en el camino a Brasil 2014, quedando a 3 puntos de Suecia, que fue la que accedió a la repesca. La situación empeoró para Rusia 2018, esta vez resultando cuarta por debajo de Serbia, Irlanda y Gales. Y finalmente rumbo a Qatar 2022, nuevamente se ubicaron en la cuarta posición, lejos de Dinamarca y Escocia, y con los mismos puntos que Israel, aunque con menos goles a favor. Esto en teoría los hubiera dejado eliminados, sin embargo, su desempeño en la Liga de Naciones les permitió acceder a la repesca de todas maneras. Su rival allí fue Gales, quienes gracias al doblete de Bale vencieron por 2-1 a los austríacos, que se quedaron nuevamente sin chances de ir al Mundial. En resumen, desde aquel famoso pacto con Alemania en Gijón, la selección austríaca jugó 8 partidos más en mundiales, ganando uno solo, empatando 3 y perdiendo 4, solo pudo regresar a la Copa en 2 ocasiones, y nunca más logró pasar la fase de grupos, en el resto de las ediciones no logró clasificar. Una vez más, vale la pena recordar que hasta antes de España 82, Austria era una participante recurrente en los mundiales, fue desde aquella tarde en el Molinón que comenzó la decadencia. Ahora para 2026, los cupos para la clasificación aumentarán. ¿Podrá Austria ponerle fin a esta mala racha, que lleva ya nada menos que más de 40 años? Por último, y como dato adicional, destaco el hecho que Alemania, la otra cómplice en el escándalo, tuvo su reencuentro con Argelia en el Mundial de 2014. Si bien los alemanes vencieron por 2-1 y conseguirían ganar ese mundial, en las 2 siguientes ediciones posteriores al encuentro, se quedaron afuera en fase de grupos, algo que hasta ese entonces nunca antes había pasado, y ya que hablamos que tarde o temprano nos llega el karma, esa estadística es algo que también deja mucho para pensar. Pero en fin, gente, ¿qué les pareció esta curiosidad sobre aquel recordado partido? Si les resultó interesante este dato, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en Instagram para estar al tanto de las novedades del canal. Ahora sí, yo me despido, les habló Futboqueando y hasta la próxima.